Hola niños y padres de familia, ya nos encontramos en el último día de la semana 35. Hoy vamos a trabajar el área de comunicación. Nuestro tema, leemos una leyenda para conocer nuestras tradiciones. En las actividades anteriores les han informado sobre qué celebramos y conmemoramos en el Bicentenario. Hoy, para conocer más, tendrán la oportunidad de leer una leyenda que forma parte de la identidad cultural de nuestro país. Por ello, el propósito de hoy es leer un texto para saber de qué trata, para qué fue escrito y emitir opinión a partir de la información. ¿Qué se espera que logren al desarrollar esta actividad? En primer lugar, que establezcan su propósito de lectura, para qué van a leer. Luego, que expliquen con sus propias palabras de qué trata el texto. También, que ubiquen información que se encuentra en diversas partes del texto. Explicar con sus propias palabras para qué se ha escrito el texto. Y finalmente, que consideren información del texto para emitir una opinión. Iniciaremos leyendo lo que nos dice Juan. Continuando con mi investigación sobre el Bicentenario, ubiqué en el cuaderno de trabajo de Comunicación 3 una leyenda muy interesante. ¿Te animas a leerla? Ubiquen en su cuaderno de trabajo de Comunicación 3, en las páginas 110 y 111, el texto Fayloc y el mar caliente de Lambayeque, que está relacionado con una leyenda tradicional. Leerlo les permitirá conocer más sobre la identidad y las creencias de la población como parte de su cultura. Pídanle a un integrante de su familia que les acompañe en la lectura. Antes de la lectura, ahora les invito a leer y responder la consigna número 1 de la página 109 de su cuaderno de trabajo de Comunicación 3. Te presento el siguiente texto. Ustedes tienen que verlo detenidamente, las imágenes que se presentan, dialogar con un familiar al respecto y responder las preguntas. La primera de ellas, ¿qué relación hay entre el título y la imagen? ¿De qué creen que se trata este texto? ¿A qué lugar corresponden estas imágenes? ¿Para qué creen que se ha escrito este texto? ¿Qué actividades creen que realiza el personaje del texto? ¿Quiénes desarrollan esta actividad? Recuerden, tengan presente el propósito de su lectura, lean detenidamente cada párrafo y escriban las ideas principales de cada uno de ellos. Si desconocen el significado de alguna palabra, lean nuevamente para identificar mejor la acción o descripción que se hace. Busquen un lugar cómodo y tranquilo para atender mejor de la lectura. Durante la lectura, lean atentamente y de forma silenciosa el texto. Fayloc y el mar caliente de Lambayeque. Aquí vamos a leer párrafo por párrafo, lo vamos a ir analizando. Cuentan los pescadores que hace muchos siglos en Lambayeque existió un poblador mochica que quería apoderarse de todos los peces del mar. ¿Qué cuentan los pescadores sobre lo que sucedió en Lambayeque? Muy bien, que hace muchos, pero muchos siglos existió un poblador mochica que quería apoderarse de los peces del mar. Nadie sabía nada de él, pues todo el tiempo se la pasaba pescando y cuando llegaba a la orilla de la playa desaparecía. Un día los pescadores notaron que cuando este poblador aparecía, se escuchaba un rumor en las olas como si dijera «Fayloc, Fayloc», y así fue como los pescadores lo bautizaron. ¿Quién es Fayloc? Una mañana se vio a Fayloc en la isla Lobos de Tierra. Había llegado hasta allí con un poco de dificultad, pues se enfrentó a un grupo de ballenas que golpearon muy fuerte su barca pequeña. En esta isla, Fayloc pescó y pescó hasta que capturó a un pez de gran tamaño. Este gran pez, llamado Perico, era un mágico animal que, por encargo del dios mar, conducía a un grupo de peces hacia las playas de Lambayeque.
¿Y por qué Failot quería atrapar al pez perico? Ustedes, leyendo este texto, ya podrán responder las preguntas. Cuando Failok vio que había capturado al pez perico, se sorprendió y pensó que, quedándose con él, podían apropiarse del grupo de peces que lo seguían. El pez perico, al verse capturado, envió rápidamente una señal de auxilio al dios Mar. El dios Mar, enfurecido por lo que había hecho Failok, decidió calentar sus aguas y elevar vapor al cielo hasta hacerlo llover. Asustado, Failok soltó al pez y huyó hacia los acantilados, donde desapareció. El pez perico pudo, entonces, proseguir su camino y llevó a los demás peces hasta la playa de Lambayeque, para que los pobladores locales pudieran alimentarse con ellos. Luego de un tiempo, el dios Mar convenció a las demás fuerzas de la naturaleza de que cada cierto tiempo debía calentarse el mar y llover para traer de vuelta a su amigo, el pez perico, y con él a otras especies marinas para alimentar a la población de Lambayeque. Escrita así la historia, los pobladores y pescadores han tenido que acostumbrarse desde tiempos muy antiguos a soportar este inesperado cambio climático. Y si alguna vez observan peces a lo largo de la playa de Lambayeque, muchos aseguran que estos peces eran de Failok, el pescador misterioso, a quien por egoísta el dios Mar una vez más le dio otra lección. ¿El cambio climático del que habla esta leyenda en verdad ocurre? ¿Cómo se llama? El texto que han leído es una leyenda. Esta es una narración popular que se transmite de forma oral y cuenta hechos reales o imaginarios con elementos fantásticos de la cultura de los pobladores. Después de la lectura, una vez finalizada la lectura de nuestro texto de Failok, nosotros vamos a responder algunas preguntas. ¿Por qué la gente llamó Failok al pescador misterioso? ¿Por qué Failok pasaba todo el tiempo pescando? ¿Qué significa enfurecido? Escribe el significado con tus propias palabras. En la leyenda, ¿cómo era Failok? ¿Cuáles eran sus características? Menciónalas. Después, lean y completen con las palabras que corresponden según el texto. Era un pescador misterioso. ¿Quién era un pescador misterioso? Muy bien, Failok. Se pasaba todo el día, ¿qué realizaba? Todo el día pescando, porque quería capturar a todos los peces del mar. Muy bien. Lee las siguientes preguntas y responde. Si tú fueras el dios Mar, ¿hubieras hecho lo que él hizo para liberar al pez perico de las manos de Failok? ¿Por qué? ¿Qué opinas de la actitud de Failok? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Por qué? Lean con un compañero, bueno, en este caso con un familiar, intercambien ideas y elijan una respuesta a la pregunta planteada. Toda leyenda busca explicar el origen de algo, ya sea de un río, de un pueblo, de un cerro, etc. ¿Qué trata de explicar la leyenda de Failok y el mar caliente de Lambayeque? A ver, ¿qué nos trata de explicar esta leyenda que acabamos de leer? Tenemos tres alternativas. ¿Que los pescadores deben soportar los cambios climáticos? ¿O que los pescadores de Lambayeque usan caballitos de totora para pescar? ¿O que después de un cambio de clima llegan peces a la costa de Lambayeque? Ustedes elijan la alternativa que crean que es la correcta. Después, busquen en su casa alguna leyenda y apréndansela. También pueden pedirle a un familiar que les cuente alguna. Y lean y marquen con una X si han realizado lo que se indica. ¿Ustedes localizaron información presentada en el texto? Para poder responder sus preguntas, ustedes han tenido que leer el texto y localizar la información, ya sea resaltando las ideas importantes. ¿Identificaron de qué trata de explicar la leyenda? Muy bien. ¿Opinaron acerca de cómo era Failok? ¿Expresaron el significado de las palabras?
Ahora, compartan la información con su familiar. Ustedes, esta información que han leído de Faylock y el mar caliente de Lambayeque, comuníquenselos a los integrantes de su familia y pregúntenle, ¿qué leyendas y mitos conocen de nuestra región? Pídales que compartan con la familia lo que conocen. Luego, dibujen lo que más les gustó. Recuerden que al finalizar la próxima semana deberán organizar y compartir un mural con sus sueños y anhelos para nuestro país. Finalmente, reflexiono sobre mis aprendizajes, recordando la meta, leer un texto para saber de qué trata, para qué fue escrito y emitir opinión a partir de la información. Pero antes, ¿te pareció interesante la actividad que realizamos hoy? ¿Cuáles fueron tus dificultades? ¿Cómo las llegaste a superar? Ahora sí, completen el cuadro de criterios. ¿Establecí mi propósito de lectura? ¿Lo logré o qué necesito mejorar? ¿Expliqué con mis propias palabras de qué trata el texto? ¿Ubiqué información que se encuentra en diversas partes del texto? ¿Expliqué con mis propias palabras para qué se ha escrito el texto? ¿Consideré la información del texto para emitir una opinión? Muy bien, niños, nos vemos.